Cuando un hombre se aleja sin explicaciones, muchas mujeres creen que hicieron algo mal. Empiezan a revisar conversaciones, a pensar en sus gestos, en sus palabras, buscando una falla. Pero, ¿y si la distancia no fuera una señal de desamor, sino todo lo contrario? Walter Rizzo sostiene que en muchos casos el alejamiento no nace del vacío, sino del exceso. Exceso de emociones, de miedo, de inseguridad, de heridas no resueltas que revientan justo cuando el amor se vuelve real. Hay hombres que no saben habitar lo que sienten, que cuando se ven reflejados en una relación auténtica, se asustan, no por lo que tú haces, sino por lo que despiertas en ellos. La contradicción es brutal. Sienten que están por fin ante alguien que los ve de verdad, y entonces retroceden. Se les nota en los silencios, en los mensajes que ya no llegan, en esa sensación de estar perdiendo algo que aún no terminó. Este video no busca justificar a nadie, busca abrirte los ojos. Porque cuando entiendes lo que realmente ocurre del otro lado, dejas de culparte y empiezas a mirar con claridad. Hay una cadena de razones emocionales, muchas de ellas invisibles, que explican por qué se aleja sin explicarlo. Y si puedes reconocerlas, también puedes tomar decisiones más sabias, más firmes, más libres. Si alguna vez sentiste que alguien se fue justo cuando tú empezabas a quedarte, quédate tú ahora hasta el final, porque lo que descubrirás aquí podría ahorrarte muchas lágrimas y devolverte algo mucho más valioso, tu paz interior. 1. El silencio no siempre es desinterés, según Walter Rizzo. Cuando una persona comienza a guardar silencio en una relación, el instinto más común es asumir lo peor. Se piensa que el interés desapareció, que ya no hay amor, o que se está perdiendo algo sin saberlo. Pero Walter Rizzo invita a mirar más allá de las apariencias. Según él, el silencio puede ser un mecanismo inconsciente de defensa, un lenguaje alternativo que surge cuando las emociones no encuentran la salida adecuada. En lugar de hablar, muchos prefieren callar para no estallar. Ese tipo de comportamiento no es raro en quienes han crecido sin un modelo claro de expresión emocional. Un hombre que comienza a alejarse sin motivos visibles puede estar enfrentando un terremoto interno. No sabe cómo procesar lo que siente, mucho menos cómo compartirlo. El silencio, en este caso, no se traduce en abandono, sino en confusión. Se repliega no porque no le importes, sino porque siente tanto que no sabe cómo ordenarlo sin herir ni equivocarse. Imagina a alguien que nunca aprendió a nadar y de pronto se encuentra en un mar profundo de emociones. Lo primero que hará será luchar por mantenerse a flote, no avanzar. Lo mismo ocurre cuando el amor se vuelve tan intenso que desarma al que lo experimenta. En vez de correr hacia adelante, algunos retroceden, no porque quieran escapar, sino porque su instinto de protección se activa. Necesitan respirar, no huir. Lo más revelador de este tipo de silencio es que no viene vacío. Se carga de miradas evitadas, mensajes escritos y borrados, llamadas no hechas pero profundamente deseadas. Son pequeñas grietas que muestran que aún existe un vínculo emocional. No se trata de justificar a quien se aleja, sino de entender que en ocasiones el que calla no se está yendo, solo está buscando el coraje para quedarse. Y entender esto cambia por completo la manera de interpretar una distancia que, en realidad, podría estar llena de sentimiento. 2. El miedo al compromiso puede disfrazarse de distancia. Existe una línea delgada entre el deseo de amar y el miedo a perderse en el otro. Según Walter Rizzo, muchos hombres, cuando sienten que una conexión empieza a profundizarse, no celebran ese lazo, sino que se alarman. Temen que su independencia se vea amenazada, que su rutina cambie, que deban rendir cuentas de su tiempo y emociones. Entonces, en lugar de hablar, optan por alejarse, como si la distancia fuera una forma de preservar su autonomía. Esa reacción no nace del desinterés, sino del vértigo emocional que les genera el compromiso. No es raro que alguien diga, no estoy listo para una relación, justo cuando más involucrado parece estar. Es un mecanismo contradictorio, pero real. En el fondo, temen perder su identidad en una historia compartida. Se ven a sí mismos atrapados, aunque nadie les haya puesto cadenas. Y cuanto más sienten, más intentan recobrar el control alejándose. Este tipo de comportamiento puede observarse en pequeños gestos, respuestas breves, menos entusiasmo al planear encuentros,
excusas vagas para no profundizar en conversaciones importantes. No significa que el amor no exista, sino que están luchando con una idea interna de lo que significa amar. Han asociado el compromiso con sacrificio, con pérdida, con renuncia, y por eso, ante el afecto genuino, levantan barreras en vez de puentes. Si alguna vez sentiste que alguien se alejaba justo cuando todo parecía ir bien, no estás sola. Muchos enfrentan este conflicto sin darse cuenta. Una forma práctica de manejarlo es no presionar, pero tampoco idealizar. Dar espacio con conciencia, sin ceder a juegos de persecución. En lugar de preguntar ¿por qué se aleja?, cambia la pregunta a ¿qué está proyectando en esta relación que le causa miedo? A veces, el amor asusta más a quien nunca se sintió verdaderamente amado. 3. Puede estar evaluando su propio valor emocional. Hay momentos en los que un hombre se aleja no porque dude de ti, sino porque duda de sí mismo. Walter Rizzo señala que, en muchos casos, el distanciamiento nace de una tormenta interna relacionada con la autoestima. Empiezan a preguntarse si están a la altura, si merecen lo que están recibiendo, si tienen lo necesario para sostener una relación emocionalmente madura. No lo expresan con palabras, pero su comportamiento comienza a reflejar esa inseguridad silenciosa. A diferencia de lo que muchos piensan, el amor no siempre eleva. A veces también pone frente a las propias heridas no sanadas. Un hombre que se encuentra con una mujer que lo valora genuinamente puede sentirse expuesto. Si en su interior se repite la idea de «no soy suficiente», lo más probable es que, al sentirse querido, dude de la veracidad de ese cariño. No se retira porque no te quiera, sino porque no se cree digno de ser querido. Ese tipo de conflicto puede manifestarse en la forma en que evita hablar de planes, posterga compromisos o pierde iniciativa en la relación. Desde fuera, parece desapego, pero en realidad es una parálisis emocional. Cuando la duda interna toma el control, se activa una especie de mecanismo de autoboicot, y lo que parecía avanzar se estanca, no porque falte amor, sino porque sobran temores de no estar a la altura. Una estrategia para reconocer esta dinámica es prestar atención a sus gestos más que a sus palabras. Si se muestra incómodo ante elogios sinceros, si evita mirarte cuando le hablas con el corazón, si necesita reafirmaciones constantes de que todo está bien, probablemente esté luchando con su valor propio. En ese caso, lo mejor que puedes ofrecer no es presión, sino claridad y límites saludables, porque el amor que sana no es el que salva, sino el que invita a sanar. 4. La idealización puede generar pánico emocional. Cuando alguien es idealizado, se rompe un equilibrio fundamental en cualquier vínculo auténtico. Walter Rizzo advierte que al colocar a la otra persona en un pedestal, el miedo aparece en forma de duda y huida. Muchos hombres, al sentirse profundamente atraídos, pueden caer en una trampa mental. Creen que no están a la altura de lo que la otra persona representa, y en lugar de acercarse, se congelan emocionalmente y se alejan como reacción defensiva. Esto no surge por falta de interés, sino por una percepción distorsionada de sí mismos frente al otro. Si un hombre empieza a verte como alguien demasiado buena, intensa o inalcanzable, su sistema emocional puede entrar en modo pánico. Y no se trata de fingimiento. Su alejamiento es un intento torpe de evitar lo que él cree que será una futura decepción. En su lógica, es mejor irse antes de ser rechazado. Es una anticipación que lo hace perder antes de tiempo. Este tipo de alejamiento suele venir acompañado de contradicciones. Un día parece encantado, al siguiente se vuelve frío e inexpresivo. No logra sostener lo que siente porque no confía en su capacidad para merecerlo. Lo curioso es que, muchas veces, quien idealiza también se siente atraído por aquello que teme. Por eso vuelve, se aleja, reaparece y entra en un ciclo desgastante que confunde a quien lo acompaña. No sabe si quedarse o irse, porque no se cree suficiente para quedarse. En estos casos, la solución no es bajar tu luz para no incomodarlo, sino invitarlo, desde tu autenticidad, a ver que nadie ama desde la perfección. No se trata de demostrarle su valor, sino demostrar que el amor real no exige máscaras ni podios. Una forma práctica de ayudarlo a aterrizar emocionalmente es a través de conversaciones donde el afecto se exprese desde lo humano, lo cotidiano. Porque cuando uno deja de querer parecer perfecto,
empieza a ser amado de verdad. 5. Su pasado no resuelto está interfiriendo. A veces el amor no duele por lo que es, sino por lo que remueve. Walter Rizzo explica que muchos hombres llevan consigo heridas que nunca cerraron del todo, traiciones que dejaron cicatrices invisibles, abandonos que enseñaron a desconfiar, humillaciones que aún laten en silencio. Cuando aparece alguien que despierta un afecto genuino, ese sistema de alerta se activa de inmediato. No es que quieran alejarse, es que no saben cómo quedarse sin temer otra caída. Es como si su cuerpo recordara antes que su mente. Un mensaje tuyo, una caricia, un te extraño dicho con honestidad, pueden reactivar memorias que no tienen nada que ver contigo. De pronto, él empieza a retraerse, a mostrarse confuso, a poner barreras. No porque no sienta algo fuerte, sino porque el recuerdo del dolor pasado le grita que tenga cuidado. Ese vaivén emocional no siempre es visible, pero se manifiesta en ausencias repentinas o actitudes contradictorias. En muchos casos, ese alejamiento es su manera de protegerse del amor que, paradójicamente, desea. Se siente dividido entre el impulso de entregarse y el instinto de huida, y como no ha sanado aquello que lo marcó, termina comportándose como si fueras tú la amenaza, aunque en el fondo sepa que no lo eres. Ese reflejo emocional no es lógico, pero es muy real para quien lo vive. El corazón no razona, solo reacciona. Si estás en una situación así, lo más sabio es no tomar esa retirada como algo personal. En vez de preguntar, ¿qué hice mal?, pregúntate, ¿qué historia suya estoy despertando sin saberlo? A veces, lo más empático que puedes ofrecer es comprensión sin condescendencia, cercanía sin presión, porque no todo amor llega cuando estamos listos. A veces, llega precisamente para mostrar dónde aún necesitamos sanar. 6. El alejamiento como castigo emocional encubierto. No todos los silencios nacen del miedo o de heridas internas. Algunos son utilizados como una forma de control disfrazado. Walter Rizzo alerta sobre una dinámica peligrosa, el alejamiento estratégico como castigo emocional. Cuando un hombre se siente herido, frustrado o contrariado, puede optar por retirarse no para reflexionar, sino para provocarte ansiedad, hacerte sentir culpable o desestabilizar tu seguridad emocional. Es un acto pasivo-agresivo que se oculta bajo la máscara de la introspección. Este tipo de actitud suele estar cargada de mensajes ambiguos. De pronto, él deja de contestar como antes, se muestra distante sin explicación y transmite la sensación de que hiciste algo mal, aunque jamás lo diga directamente. Esa incertidumbre, esa espera prolongada, es una forma de tener el control. Si tú comienzas a perseguirlo, a disculparte sin saber por qué, él reafirma su poder emocional. Y lo más grave, lo hace sin decir una sola palabra. Este patrón puede repetirse como una espiral que desgasta profundamente. Al principio, uno lo justifica, está cansado, necesita tiempo, es su forma de ser. Pero con el tiempo, ese distanciamiento intencional se convierte en una cárcel emocional. Ya no sabes cuándo dirá algo, cuándo se mostrará cercano, cuándo volverá a ser el mismo. Y cada vez que aparece, lo hace como si nada hubiera pasado, esperando que tú también ignores el vacío que dejó. Reconocer esta forma de manipulación requiere valor y claridad. Una señal de alerta clara es sentir que cada vez que algo no le agrada, él se retira como castigo. Ante eso, lo más sano es establecer límites firmes. Puedes decir, por ejemplo, estoy dispuesta a hablar, pero no a que me castigues con tu silencio. Esa frase, dicha con calma y firmeza, puede desactivar el ciclo, porque el amor que construye no castiga, acompaña, conversa y crece incluso en el conflicto. 7. Puede estar confundido entre amor y dependencia. En más de una ocasión, lo que un hombre siente como amor puede, en realidad, ser una forma de dependencia emocional mal disimulada. Walter Rizzo explica que algunos hombres, al darse cuenta de que empiezan a necesitar emocionalmente a alguien, entran en pánico. Asocian ese lazo con debilidad, pérdida de libertad o vulnerabilidad extrema. Por eso, en lugar de dejarse llevar por la conexión, se retraen, confunden los sentimientos y acaban huyendo del vínculo que más desean. No es que no te quieran, es que no saben amar sin miedo a perderse. La confusión aparece
porque nunca aprendieron a diferenciar el amor sano de la necesidad afectiva. Cuando comienzan a depender emocionalmente, se sienten fuera de control, como si amar los volviera pequeños, expuestos o manipulables. Y para recuperar esa supuesta autonomía, se alejan bruscamente. El problema es que en ese impulso por protegerse, también se sabotean. Un comportamiento típico en estos casos es la oscilación. Hoy te extrañan, mañana te ignoran, hoy quieren verte, mañana dicen que necesitan espacio. Lo hacen no porque sean inmaduros, mas porque el conflicto interno entre quiero estar contigo y no quiero depender de nadie los desestabiliza. Esa contradicción no es una excusa, pero sí una pista clara de que no han sanado su concepto del amor. Y tú, sin saberlo, te conviertes en el espejo donde se reflejan sus carencias. La clave está en no tratar de convencerlo de que amar no es debilidad. Eso es algo que él debe descubrir por sí mismo. Lo que puedes hacer es mostrar, con hechos, que una relación puede ser un lugar seguro donde nadie pierde su esencia. Puedes sugerir libros como Amar o Depender del propio Walter Rizzo, o conversaciones sin juicio que le permitan ver que el amor no encadena, libera, porque al final, quien teme perder su libertad por amor, quizá nunca entendió que el amor verdadero no resta, suma. 8. Está esperando que lo persigas, sin decirlo. Existe una forma sutil, casi imperceptible, de manipulación emocional que Walter Rizzo describe con claridad. El alejamiento táctico como prueba de validación. Algunos hombres no se distancian porque no sientan, sino porque están midiendo cuánto importan. Se retiran esperando que tú los busques, que los llames, que los confirmes. Es una manera de responder a sus propias inseguridades, pero sin asumirlas. Prefieren generar una reacción que pedir afecto de forma directa. Este comportamiento muchas veces se presenta con frases como «necesito tiempo» o «no sé lo que quiero», cuando en realidad están esperando señales externas que calmen su incertidumbre interna. Es un juego de escondidas emocional. Él se aleja, tú lo buscas, y así confirma que sigue teniendo un lugar en tu vida. Lo problemático es que este patrón se vuelve adictivo. Cuanto más lo persigues, más lo alimentas, y cuanto menos lo haces, más se angustia. A largo plazo, esta dinámica desgasta. Porque el afecto comienza a medirse en términos de reacción, no de conexión. Si no respondes como él espera, lo interpreta como falta de amor, cuando en realidad puede ser una elección sana de tu parte. Y si caes siempre en la trampa de ir detrás, él nunca aprenderá a amar sin poner a prueba tu entrega. En el fondo, no busca amor, busca reafirmar que sigue teniendo poder emocional sobre ti. Una manera de cortar este ciclo sin violencia emocional es invertir la lógica del juego. En lugar de perseguir, elige el silencio consciente, no para castigar, sino para marcar tu centro. Puedes incluso decirle con serenidad, no estoy aquí para perseguirte, sino para compartir, si tú también quieres estar. Esta frase, dicha desde la madurez, puede ser más reveladora que cualquier demostración de afecto impulsiva, porque quien necesita ser perseguido para sentirse amado, aún no aprendió a sostener el amor desde la libertad. 9. Su lenguaje corporal dice más que sus palabras. Cuando las palabras se vuelven escasas o evasivas, el cuerpo toma la delantera y empieza a revelar lo que la boca calla. Walter Rizzo insiste en que el lenguaje corporal es el espejo más fiel de lo que realmente se siente. Un hombre puede decir que está bien, que todo está normal, pero si desvía la mirada, si su tono se vuelve plano o si su energía cambia cuando estás cerca, es porque algo dentro de él está en conflicto. El cuerpo no sabe mentir aunque lo intente. Basta observar pequeños gestos, la forma en que evita mirarte directamente cuando surge una conversación profunda, el modo en que se despide con prisa o cómo su postura se vuelve cerrada cuando mencionas el futuro. Esos signos, por más sutiles que sean, son indicadores claros de un malestar emocional que no se ha verbalizado. En lugar de negarlo, lo reprime. Y ese silencio corporal, a veces, habla con más fuerza que un discurso entero. Muchas personas ignoran estos indicios porque se aferran a lo que se dice, no a lo que se muestra. Pero una sonrisa forzada, una risa que no llega a los ojos o una caricia que perdió calidez son señales que deben tomarse en serio.
Si algo cambió en su manera de estar contigo físicamente, en la frecuencia, en la cercanía, en la espontaneidad, es probable que también algo esté cambiando en su mundo interior, y eso merece atención, no negación. Para interpretar estos mensajes silenciosos, no necesitas ser experta en comunicación no verbal, solo estar presente con atención. Observa desde el cariño, no desde la paranoia. Puedes incluso decirle con ternura: siento que algo en ti está distinto. Si quieres, podemos hablar cuando estés listo. Con esa frase, abres la puerta sin forzarla, porque a veces lo que más necesita quien se aleja es saber que su verdad no será castigada, sino escuchada. 10. Está entrando en un proceso interno de lucha emocional. No todos los alejamientos se producen por frialdad o desinterés. Walter Rizzo señala que, en muchos casos, lo que ocurre es una lucha emocional silenciosa. El hombre que parece haberse distanciado, en realidad puede estar enfrentando una batalla interna entre lo que siente y lo que cree que debería sentir. Su mente racional intenta controlar una emoción que lo sobrepasa, y esa tensión lo lleva a desconectarse del presente para ordenar su confusión interna. En este tipo de proceso hay una negación emocional inicial. Se convence de que no siente tanto, que puede controlar el vínculo, que no pasa nada si se aleja, pero esa estrategia mental rara vez funciona. El afecto sigue ahí, latente, persistente, haciéndose presente en recuerdos, en gestos involuntarios, en canciones que duelen. Es en ese intervalo, entre la negación y la aceptación, donde se produce el distanciamiento. Necesita espacio, no porque no le importes, sino porque no sabe qué hacer con lo que está sintiendo. Muchos hombres no han aprendido a moverse con naturalidad en territorios afectivos complejos. Por eso, su mecanismo de defensa más inmediato es alejarse para pensar. Pero pensar no siempre trae claridad. A veces, esa pausa se convierte en tormento, porque lo que tratan de callar se hace más fuerte en la distancia. En esos momentos, él puede sentirse confundido, ansioso, atrapado entre lo que quiere y lo que cree que puede manejar. Si te das cuenta de que alguien que se alejaba comienza a aparecer en detalles sutiles, un mensaje, una reacción, una excusa para saber de ti, es probable que esté en medio de ese conflicto. No es tu rol resolver su caos, pero sí puedes decidir cómo lo acompañas. Puedes mantenerte firme en tu valor, sin perseguir pero sin cerrar del todo, porque quien se aleja y aún busca señales tuyas, no está huyendo de ti. Está intentando sobrevivir al peso de sentir de verdad. 11. Tal vez está poniendo a prueba su autocontrol. Algunas personas no huyen por miedo ni por desprecio, huyen para comprobar si pueden hacerlo. Walter Rizzo plantea que hay hombres que, ante una conexión intensa, sienten la necesidad de poner a prueba su capacidad de desapego. Quieren verificar si pueden desprenderse antes de implicarse demasiado. No buscan dañar, pero terminan jugando con fuego. Y en ese intento por demostrar fuerza emocional, suelen terminar profundizando su propio apego. Este tipo de alejamiento tiene un matiz casi experimental. Él se dice a sí mismo: voy a alejarme, a ver si realmente lo necesito. Pero en lugar de obtener claridad, lo que consigue es desatar un torbellino emocional. Extraña más de lo que esperaba, piensa en ti con más intensidad, y se da cuenta de que no es tan libre como creía. Lo curioso es que, cuanto más intenta no sentir, más siente, porque el afecto no responde a la lógica del autocontrol, sino a la autenticidad del vínculo. Estos hombres suelen creer que el amor puede administrarse como una dieta, con moderación, con reglas, con control. Pero el verdadero amor no se mide ni se programa, y en su intento por domarlo, terminan siendo dominados por él. Esa lucha se refleja en sus acciones. Van y vienen, se muestran fríos y luego atentos. Desaparecen para luego acercarse como si nada. Todo eso responde a una necesidad de probarse a sí mismos, no a ti. Frente a ese comportamiento, lo más sabio es no entrar en el juego, no responder con ansiedad ni con distancia estratégica. Solo con claridad puedes decirle: no necesito que me pruebes, necesito que te sientas seguro aquí. Esa frase, directa pero amorosa, desactiva la dinámica sin confrontación, porque quien juega a demostrar que no necesita a nadie, a menudo está rogando, en silencio, que alguien le demuestre lo contrario. 12.
No tiene las herramientas emocionales para quedarse. Sentir algo profundo por alguien no garantiza que se sepa qué hacer con ese sentimiento. Walter Rizzo señala que muchos hombres se alejan no por falta de amor, sino por falta de recursos emocionales para sostenerlo. Es decir, quieren quedarse pero no saben cómo. La intensidad del vínculo los sobrepasa y al no tener habilidades para navegarlo, su reacción es desaparecer. No es desinterés, es torpeza afectiva, muchas veces aprendida y reforzada por años de evasión. Este tipo de comportamiento suele manifestarse cuando la relación comienza a volverse real, cuando ya no es solo atracción, sino vulnerabilidad, compromiso, entrega. En ese punto, él puede comenzar a sentirse inseguro, no de ti, sino de sí mismo. Dudará de su capacidad para mantener el equilibrio, para ser constante, para cuidar lo que construyen juntos. Y como no sabe pedir ayuda ni expresar sus miedos, opta por lo que conoce, distanciarse y observar desde lejos. Lo más frustrante es que, desde fuera, parece una contradicción total. Justo cuando todo iba bien, se retira. Pero esa retirada es muchas veces un intento fallido de protegerte de sus propias carencias. Siente que, si se queda, va a fallarte. Y entonces, decide irse antes de que eso ocurra. No entiende que amar también implica aprender, equivocarse, volver a intentar, porque nadie nace sabiendo amar bien, se aprende y se transforma. Ante una situación así, no se trata de justificar ausencias ni de aceptar migajas emocionales, pero sí puedes observar desde una perspectiva más compasiva. Pregúntate, ¿está huyendo de mí o de su propia incapacidad de sostener lo que siente? Si es lo segundo, lo más honesto es marcar un límite claro, pero sin resentimiento, porque quien aún no sabe quedarse, no necesita que lo atrapen, sino que lo inviten a crecer. Y para eso, primero tiene que decidir aprender. 13. Puede estar atravesando un conflicto personal y no sabe incluirte. Existen momentos en la vida de cualquier persona en los que el caos interno se vuelve tan abrumador que incluso el amor más genuino queda desplazado. Walter Rizzo destaca que muchos hombres han sido educados bajo una idea errónea de masculinidad. Mostrar debilidad está prohibido. Por eso, cuando atraviesan una crisis personal, sea laboral, familiar, existencial o emocional, su instinto no es compartirlo, sino esconderse. Se alejan no porque tú seas el problema, sino porque no saben cómo incluirte en lo que están viviendo, sin sentirse vulnerables. Este tipo de alejamiento puede surgir de múltiples frentes: una frustración profesional, una pérdida familiar, una sensación de fracaso personal, o incluso una crisis de identidad. Y si ese hombre no ha aprendido a gestionar sus emociones ni a pedir ayuda, lo más probable es que su reacción sea el aislamiento. No quiere que lo veas mal, no quiere decepcionarte, y mucho menos dejar al descubierto que no tiene todas las respuestas. Por eso opta por el silencio, la evasión y la distancia emocional. Desde afuera, esta actitud puede parecer indiferencia, pero en realidad es una forma primitiva de autodefensa. En su mente, mostrarte su caos podría hacer que lo veas menos hombre, menos fuerte, menos capaz, y eso lo aterra. Por eso prefiere alejarse que admitir que está mal. Esta idea de "me las arreglo solo" sigue siendo una barrera inmensa entre muchos hombres y sus vínculos más significativos. Y quien está del otro lado muchas veces queda con la sensación injusta de no ser suficiente para ser incluida. Una estrategia para navegar esta situación sin caer en la culpa ni en el resentimiento es ofrecer presencia sin presión. Evita frases como "¿por qué no me cuentas lo que te pasa?" o "siempre haces lo mismo cuando algo anda mal". En su lugar puedes decir cosas como "estoy aquí si decides hablar sin juicios, sin exigencias". Esa puerta abierta, sin exigencia, puede ser el puente que necesita para salir del encierro emocional. Y si no lo cruza, al menos tú sabrás que no te cerraste. Simplemente decidiste no entrar en un cuarto oscuro que él ni siquiera ha querido iluminar. Porque amar también es saber observar desde la distancia lo que el otro no sabe gestionar. No todo alejamiento es señal de falta de amor. A veces es solo el reflejo de una persona que está intentando no romperse por dentro, mientras todavía no entiende que el verdadero refugio quizá lo tenía justo frente a sus ojos. 14. Está sintiendo amor,
pero no se reconoce en eso. Hay personas que, al encontrarse con un amor real, no saben cómo comportarse, y no porque no lo deseen, sino porque jamás han estado allí antes. Walter Rizzo afirma que algunos hombres, al experimentar una conexión profunda y auténtica, entran en una especie de desorientación emocional. No reconocen lo que sienten, porque no se parece a nada de lo que han vivido. Han confundido amor con deseo, control, drama o dependencia, pero nunca lo habían sentido así de limpio, así de claro, así de verdadero. Es como si el amor, en vez de traer calma, despertara una alarma interna. Comienzan a sentirse distintos, como si se estuvieran transformando, y eso los asusta. Este tipo de hombre puede empezar a evitar situaciones íntimas, no porque no le importes, sino porque no se identifica con la versión de sí mismo que aparece cuando está contigo. Esa ternura, esa entrega, esa vulnerabilidad no encajan con la imagen de fortaleza que has sostenido durante años. Entonces, huye, no de ti, sino de esa nueva identidad que está emergiendo. Este proceso es doloroso, tanto para quien lo vive como para quien lo presencia. Tú ves a una persona que te mira como nadie más, pero que al mismo tiempo se aleja. Lo sientes presente en los gestos, pero ausente en los momentos importantes. Percibes una lucha interna que no te incluye, y sin embargo te afecta. Es como si estuvieras frente a alguien que se está descubriendo, pero que aún no quiere ser descubierto por completo, y eso puede ser profundamente confuso. En este tipo de situación, la clave no es convencer, presionar ni suplicar claridad. La clave es comprender que no todos tienen la misma velocidad emocional. Puedes acompañar desde tu madurez sin disminuirte ni retenerte. Sugerir una pausa consciente, proponer espacios para el diálogo sin exigencias, o incluso recomendar lecturas como Los límites del amor pueden abrir caminos. Pero si él decide no atravesarlos, también tienes derecho a seguir sin quedarte atrapada en una historia a medio construir. Porque al final, no se trata solo de cuánto te quiere, sino de si está dispuesto a reconocerse en el amor que tú le despiertas. Y si eso todavía le resulta desconocido, quizás su tarea no sea amarte, sino aprender a verse como alguien que también merece ser amado sin miedo, sin máscaras y sin huida. 15. Su huida es una confesión silenciosa de lo que siente. Cuando un hombre se aleja sin una razón concreta, dejando una mezcla de ausencia, contradicción y nostalgia en el aire, es muy probable que esté revelando, sin querer, la profundidad de lo que siente. Walter Rizzo explica que una huida sin explicación, cuando hay cariño evidente, no es indiferencia, es un grito ahogado de alguien que no sabe cómo sostener su propio deseo. Porque quien no siente nada, simplemente se va. No hay dudas, no hay pausas, no hay regresos. El que huye en silencio, pero no rompe del todo, está corriendo hacia dentro de sí mismo, no hacia la puerta de salida. Este tipo de comportamiento suele estar lleno de ambivalencias. Un día desaparece, otro día reaparece con una excusa tonta como si nada hubiera pasado. Te escribe a deshoras, responde mensajes que no le enviaste, da señales vagas de presencia, pero no se queda. Es como si necesitara saber que sigues allí, aunque él no esté listo para volver del todo. Y eso, aunque parezca egoísta, también es una forma inconsciente de amor. Un amor torpe, inseguro, pero que no se ha extinguido. Muchas veces, esta huida revela un conflicto profundo entre lo que siente y lo que cree merecer. Ama pero no confía, desea, pero teme, y mientras esa lucha no se resuelva, su amor quedará atrapado entre la necesidad de conexión y el pánico a perder el control. No es raro que hombres así hayan crecido sin modelos de afecto estables, sin espacio para mostrar sus emociones, sin ser juzgados. Por eso, cuando el amor verdadero aparece, no saben si abrazarlo o esconderse de él. Para ti, que estás del otro lado, esta experiencia puede sentirse como un vaivén desgastante. Quieres entender, pero no hay respuestas claras. Quieres cerrar el ciclo, pero él no lo permite del todo. En este punto, lo más sabio es observar lo que hace más que lo que dice. Si se va pero no te bloquea, si guarda tus fotos, si reacciona a tus publicaciones pero no te escribe, está diciendo con sus actos lo que no puede con palabras. Y ante eso, tú también puedes hablar desde tu dignidad, marcando límites, cuidando tu centro,
entendiendo que el amor no siempre se expresa con presencia plena, pero tampoco debe vivirse a medias, porque al final, la huida que más revela no es la que se hace con ruido y portazos, sino la que deja la puerta entreabierta. Esa que, en silencio, confiesa que aún hay algo que no ha terminado, algo que quizás ni él mismo ha logrado entender.